¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. La izquierda ni siquiera sabe hacer lo que dice que hace. Es decir, la razón por la que está aquí. No. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Bueno, este es el Reserva de Marqués de Riscal. Un vino, yo creo que uno de los vinos más famosos de la historia de España. Clasiquísimo, buenísimo y efectivamente un vino que nos ha acompañado y nos sigue acompañando. Creo que lo tomaba Hemingway o Dalí. Sí, pero fíjate que este es el que yo digo, déjate de tonterías, porque cuando la gente... Es verdad, claro, es verdad. Sí. ¿Y por qué lo digo? Porque es ese vino que gusta a todo el mundo y que en esos momentos en los que no quieres fallar. Ahora este verano, en esas comidas que dices, tengo que quedar bien con estos amigos. O simplemente estás tú solo en casa, tú con tu pareja y dices, quiero darme un homenaje, quiero un vino que no falle. El Marqués de Riscal Reserva, ese clasiquísimo que nos ha acompañado durante tantos años, nos sigue acompañando y está realmente bueno. Así que, efectivamente, un vino para tomar y disfrutar de la historia que tiene y de la proyección hacia el futuro, porque además es un vino que gusta a todos, a los viejos y a los modernos. Desde luego, ¿sabes cómo me lo tomo yo? ¿Cómo? Con queso curado. Ah, buenísimo. Me encanta. Sí. Buenísimo. En fin, pues con el Reserva de Marqués de Riscal arrancamos hoy la pizarra. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Madre mía, qué gran fracaso. Sí, pero nunca lo han hecho. Es decir, lo dices como si fuera algo especial, o que ocurre ahora, o que es solo en España. En general... Pero que la gente se lo deje de creer. Sí, es que la Ni idea... justicia social, ni políticas sociales, ni nada. Ni escudo social, ni Ni nada. escudo social. De eso vamos a hablar hoy. Nada de esto. Mira a la ministra Sira Rego lo preocupada que está, o eso dice. Sí, vamos a ver. Lo voy a volver a decir con rotundidad absoluta y con claridad absoluta. La pobreza infantil es una herida que obviamente atraviesa nuestro país desde hace décadas. Por supuesto, una realidad que es estructural y que requiere una explicación, necesita un análisis que verdaderamente entre en las causas y que dé alternativas y que dé políticas y que plantee políticas públicas audaces. Es una cuestión profundamente injusta, exige, por supuesto, voluntad política, compromiso y políticas valientes. Estamos aquí no para negar los datos en absoluto, sino más bien para transformarlos. Bien, estamos aquí para leer unas fichas. O sea, Pero... para hablar de una herida tienes que leer herida. Sí, pero a mí me gusta esto porque dice, requiere voluntad política, requiere medidas audaces. Debe ser lechera. Claro, lleváis 7 años en el gobierno. Bueno, pues será que no son tan valientes o tan audaces, porque dice, para resolver esto hacen falta medidas políticas valientes, pues oye, pues... Adelante. Adelante, ¿qué más quieres? Eres ministra. Bueno, pues hoy nos preguntamos por qué España suspende en lo más importante. Y no lo decimos nosotros que sea lo más importante, lo dicen los propios miembros del gobierno. Y tomamos un informe que ha pasado un poco desapercibido, no tanto el informe, que sí se ha hablado, pero se ha hablado más sobre, bueno, alguna medida que ha planteado Bruselas, además sobre las que siempre estamos, que si las pensiones, que si el gasto público, o sobre también el informe, las recomendaciones de país del paquete de primavera, que es un nombre que yo creo que deberían darle una vuelta en Bruselas, esto del paquete de primavera, pero bueno, pues es un informe que todos los años saca el semestre europeo, sacan uno en primavera, uno en otoño, y este de primavera, pues una de las características es que hacen estos informes de país. Y dentro de ese informe de país, una tabla que es puntuación social para España. Para Sánchez. Eso es. 10. Pues no parece que esto sea para un 10, porque fijémonos, por eso lo hemos querido traer, son 17 indicadores de política social y la Comisión Europea, los autores del informe, los califican por colores. Además, en eso es bastante gráfico, ¿no? Los colores rojo, naranja, amarillo son aquellos en los que el país lo está haciendo mal, tiene problemas, tiene que mejorar. El blanco es un poco ni fu ni fa, aprobadito, raspado, y los verdes son aquellos en los que estás bien, estás pues mejor verde, que la media. Dos verdes ya. Y el resto unos poquitos blancos. Corporativo español, amarillo y rojo. El resto amarillo, rojo y naranja, efectivamente. Pues mire, fíjate, este es un poco el resumen. 17 indicadores de política social. 11 suspensos y 4 aprobados raspados. Tampoco es que digas... No. 11 suspensos y solo en 2 sacamos buena nota, Internet y guarderías. Eso es, buena nota entre comillas. Y tú fíjate cuáles Pero son los eso es dos. por el WhatsApp de los padres. Pues lo que nos dicen los expertos de la Comisión es que hay un porcentaje
algo más elevado en España respecto al de los países de la Unión Europea, de personas que se manejan bien en Internet, que tienen habilidades digitales, y en guarderías que hay un porcentaje más elevado en España de niños de 0 a 3 años escolarizados. Esos son los dos aspectos de política social en los que estamos un poco mejor que la media de la Unión Europea. En los otros estamos o en la media, en los que están en blanco, o en la gran mayoría en 11, 17 por debajo. Y alguien dirá, bueno, pues esto tampoco parece muy importante, ¿no? Estáis hablando de Internet y guarderías. Bueno, vamos a ver, es que el problema está en que sacamos buena nota, yo creo que en los dos menos relevantes. No es por aguar un poco... Porque los otros son muy relevantes, claro. Claro. Nosotros estamos hablando de tasa de empleo, Claro. porcentaje de población en riesgo de pobreza, etc. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los 4 indicadores en los que salimos en rojo? Rojo que no lo decimos nosotros, lo dice la Comisión Europea. Pues bien, los 4 indicadores en los que salimos en rojo, y rojo es situación crítica, o sea, rojo no es que estés un poquito peor que la media o que digas a ver si mejorando un poquito, no, es así lo llaman, situación crítica. Y no, esto no es por el fascismo ni nada de eso. Esto es fracaso escolar, Sí. tasa de empleo, riesgo de pobreza en general del conjunto de la población y riesgo de pobreza infantil, menores de 16 años. En esos 4 indicadores, las autoridades comunitarias, viendo cómo está España, nos hablan de una situación crítica. Luego están los que aparecen en amarillo y naranja, que son que estás bastante mal, pero no es tan pésima la situación. Ahí hablaríamos muchos relacionados con el mercado laboral, tasa de paro, tasa de activos, cuestiones relacionadas con la dependencia, con ingresos, bueno, también bastante más relevantes que esos que veíamos antes, pues bueno, que están en verde, que ya digo, no es que sea por despreciarlos, pero parecen los menos importantes del informe. Pues bien, en estos 4, situación crítica en España. Y fíjate, nos quedamos con un poco de lo que hablaba la ministra, tasa de pobreza infantil, porque se supone además que esto es lo más importante, aquello en lo que este gobierno está haciendo, a lo que le presta más atención. De eso nos han estado hablando desde hace 7 años. Pues bien, este es riesgo de pobreza en España para menores de 16 años. Fijémonos cómo ha ido en estos años, en la última década. 35% casi a finales de 2023, los últimos datos que tenemos. Es demoledor, es brutal. Que 1 de cada 3 menores en España está en riesgo de pobreza. Es verdad, lo hemos dicho en otras pizarras, esa palabra pobreza en muchas ocasiones y pensamos una familia pues, que no tiene prácticamente para comer. No es eso de lo que está hablando, son personas que tienen necesidades materiales básicas que no están del todo cubiertos o que lo pasan muy mal para alcanzarlas. Pues hemos dicho alguna vez, capacidad para mantener bien acondicionada la casa, problemas para llegar a fin de mes, riesgo de pobreza en el sentido de que tienen unos ingresos muy por debajo de, por ejemplo, por debajo del 60% de la mediana. Es decir, no pensemos en la pobreza clásica de pues, una persona que prácticamente no tiene para comer mañana. No es eso, pero es ese indicador. Por eso siempre, aquí como mínimo ponemos siempre riesgo de pobreza. Cuidado, los miembros de este gobierno, cuando estaban en la oposición, hablaban directamente de pobreza y decían prácticamente que este 34% eran niños que mañana iban a morir de hambre o que tenían problemas para comer. Raciones de fruta, verdura, de proteína. No es eso exactamente, pero sí que son familias que tienen enormes dificultades para cubrir las necesidades materiales básicas de sus menores. En 2023 en España. Pues eso ahora mismo estamos más de 1 de cada 3. Y esto, claro, uno llama la atención. Y aquí nos preguntamos estas 4, yo creo que estas 4 claves son fundamentales. Suspenso en política social. Eso es. Más disgustos para Sánchez. Yo creo que en aquello que más le importa a este gobierno, política social, uno ve ese resumen que hace la Comisión Europea sobre cómo está España, y por cierto, no es que sea un resumen específico para España, hay un cuadro igual para cada país de la Unión Europea. Y lo que vemos, si comparamos los cuadros de España con el del resto de los países, es que solo algunos países del este, solo Bulgaria, Rumanía, Grecia, quizás en algunos indicadores, algunos del sur también, Italia, Portugal, se asemejan a España. Si uno ve ese mismo cuadro para los países ricos de la Unión Europea, o sea, Austria, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia,
pues ve que pueden tener algún indicador en lo que aparece en algo peor, pero ni de broma vemos ese rojo, amarillo, naranja que inunda el cuadro español. Con lo cual, suspenso en política social. ¿El escudo no funciona? Un poco lo que le decíamos a la ministra, esas medidas audaces, esas medidas valientes, esas medidas políticas que hay que tomar. Las políticas progresistas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este gobierno solo habla de que hemos salido de la crisis de forma diferente a cómo salimos de la anterior. Un poco la gran argumentación del gobierno es que de la anterior crisis salimos con un crecimiento desigual, un crecimiento que no llegaba a todos y que ellos iban a poner en marcha un escudo social, así lo llaman. Pues bien, el escudo social no funciona. Después de 7 años de gobierno socialista, no es verdad. Las cifras que en teoría son más relevantes no presentan grandes mejoras en casi ningún indicador. Y cuando llega una crisis sabemos que no está el Estado. Quien está es, por ejemplo, Cáritas, Sí, para ayudar. Mucho más. Casi todo se explica por el mercado laboral. Sí, esto es muy importante. Cuando alguien diga, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Se explica en términos de mercado laboral. Hay menos gente trabajando en nuestro país que en otros lugares, sueldos muy bajos, mucha gente que incluso aunque tenga un empleo tiene unos ingresos muy reducidos o mucho más reducidos de lo que sería habitual en otros países de Europa, muchísima precariedad laboral en términos. Ahora ya no es temporalidad, pues son fijos discontinuos, pero es gente que no puede trabajar los 12 meses o que tiene contrato solo jornada reducida, que entra y sale del mercado laboral. Digamos, casi todo, al final lo vemos que el mercado laboral español no ofrece oportunidades al conjunto de la población y eso se empieza a ver en la tasa de empleo de los mayores de 16 años y se acaba viendo pues, en los salarios medios, que hemos hablado muchas veces en la pizarra, que en España siguen siendo muy bajos en comparación con lo que es habitual en otros países Pero ricos de Europa. Yolanda está encantada con sus fijos discontinuos. Sí, en general ¿verdad? en el gobierno parece muy... Están todo el día presumiendo de escudo social y yo digo, ¿por qué presumen tanto de algo que es tan evidentemente un fracaso? Bien, y llevamos una década de crecimiento. Sí, a mí esto me parece muy relevante, porque ya incluso, fíjate, nos salimos de la crítica a este gobierno. Que tengamos estas cifras en política social en el año 2025 es para preguntarse qué estamos haciendo mal. Porque si esto fuera en el año 2012, 13, 14... Claro, dice, hombre, es que estamos saliendo de la peor crisis económica que ha tenido España, ¿no? Incluso más allá, o sea, digamos, no quiero meterme en cuestiones políticas, ¿no? O sea, que desde el año 2010, con el gobierno de Zapatero, hasta el año 2013-14, con el gobierno de Rajoy, tuviésemos estas cifras, pues casi dices, es que es lo normal. Mira el nivel de la crisis, la magnitud de la crisis que ha sufrido España entre 2008 y 2010, era inevitable que estos indicadores se desplomasen. Pero claro, es que desde el año 2014 España está creciendo, se supone que está creciendo. Ahora mismo el gobierno nos dice que somos uno de los países de la eurozona en los que el PIB en términos absolutos está creciendo más. Pues bien, ¿qué ocurre para que en un contexto teóricamente positivo prácticamente ninguno de los indicadores sociales mejoren? Ni mejoran mucho los salarios, ni mejoran mucho las condiciones del mercado laboral, ni mejoran mucho esos indicadores ya más de riesgo de pobreza y ese porcentaje de familias que tienen complicado cubrir sus necesidades materiales. Yo creo que esto, sinceramente, es una demostración de fracaso de gobierno, pero evidentemente, pero es un fracaso de país. En general es qué hemos hecho en las últimas 2 décadas. Y sobre todo, ¿queremos cambiarlo de verdad? Porque es que no ha habido ni reformas sustanciales en los últimos 8 o 10 años. Desde aquellas pequeñas, y yo creo que fueron mucho menores de lo que se deberían haber hecho, aquellas pequeñas reformas del año 2012, apretadísimos por la prima de riesgo y por la casi quiebra en la que caímos, es que no hemos hecho nada, seguimos exactamente igual. Todos los retos que nos plantean, por ejemplo, en este tipo de informes como el del paquete de primavera, de mejoras en la formación, en el mercado laboral, la escuela y la universidad, retos de integración de personas con complicaciones para acceder a un empleo, riesgo de pobreza en determinados colectivos, que prácticamente todas coges los informes del año 2013 y los podrías replicar. Le cambias la fecha y es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué está ocurriendo para que no estemos siendo capaces de ese crecimiento? En términos totales sí, en términos per cápita ni de broma estamos viendo ese crecimiento, pero bueno, que llegue al conjunto de la población, pues no lo hemos logrado. Me estoy acordando de Milei, que sí que ha reducido la pobreza infantil. Es que eso sí que son reformas.
Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Y antes de despedirme os voy a recomendar nuestro podcast, Economía para quedarte sin amigos, al que dedicamos también este asunto, pero durante 1 hora. No te lo pierdas.